Mira esto. Mira la historia que nunca te contaron sobre la caída de Roma. Olvídate por un momento de los bárbaros cruzando el Rin, de las plagas o del declive moral. Esas son solo las consecuencias, el ruido de fondo. La verdad, la parte que realmente importa, es mucho más silenciosa, más insidiosa. Roma no fue derribada por fuerzas externas, se autodestruyó internamente. Se imprimió hasta morir. Esta no es una lección de historia antigua, es una advertencia económica que sigue sucediendo hoy mismo. Es la historia de cómo la civilización más poderosa que el mundo había visto colapsó por una decisión simple, repetida miles de veces: diluir la plata de sus monedas. Imagínate la Roma de Augusto, la cúspide del imperio. 1 millón de personas viviendo bajo la Pax Romana. La estabilidad era la moneda de cambio, y esa estabilidad tenía un peso real. Literalmente, el dinero que movía ese mundo era el denario. Cuando tomas en tu mano una de esas monedas, sientes la diferencia. Es pesada, brilla. Y lo más importante, tiene credibilidad. Un denario de la época de Augusto o de Tiberio era casi 98% plata pura. No era una promesa de valor, era valor. El dinero no era fiat, no era un decreto estatal sin respaldo. Era un activo duro, una certificación de que Roma, en ese momento, tenía el control absoluto de las minas, las rutas comerciales y el flujo constante de metal precioso. La gente confiaba en el denario porque sabía que, sin importar quién se sentara en el trono, esa pequeña pieza de metal mantendría su poder adquisitivo. Era el ancla de un sistema que funcionaba, que permitía a un comerciante en Britania hacer negocios con otro en Egipto, sabiendo que el valor de su pago no se evaporaría en el viaje. Esta confianza, esta solidez del denario, fue la verdadera arma de Roma, más poderosa que cualquier legión. Pero esa estabilidad era una ilusión costosa, alimentada por un flujo de caja que no podía sostenerse. Para que Roma fuera Roma, tenía que gastar como Roma, y el imperio tenía 2 agujeros negros financieros. 2 monstruos con un apetito insaciable que devoraban la plata a un ritmo aterrador. El primero, y el más vital, era el ejército. Piensa en los legionarios. 300.000 almas dispersas desde el desierto de Siria hasta las nieblas de Caledonia. Ellos eran la columna vertebral, la garantía de que el imperio no se desintegraría de la noche a la mañana. Pero esos hombres no luchaban por la gloria del Senado, luchaban por su paga. Y esa paga debía ser en algo que valiera la pena el riesgo de morir: plata pura. Cada vez que se pagaba a un legionario, una cantidad fija de plata salía de las arcas centrales y se dispersaba, a menudo para no volver. Y con cada nuevo puesto fronterizo, con cada guerra defensiva, la nómina crecía. Mantener la lealtad militar no era un lujo, era el presupuesto de defensa más crítico del mundo antiguo. Un día de retraso en el pago, o la sospecha de que la moneda entregada era inferior, podía desatar una guerra civil o llevar a un golpe de Estado. El segundo agujero negro era la anona, el subsidio de grano para la plebe de Roma. La política romana era simple: mientras el pueblo estuviera bien alimentado y entretenido, el famoso pan y circo, la estabilidad política estaba garantizada. Alimentar a la capital era una operación logística monumental y subsidiada por el Estado. Esto garantizaba que incluso si eras pobre, no te morirías de hambre en la capital. Pero significaba que el Estado tenía que comprar, transportar y distribuir ingentes cantidades de grano, pagando a agricultores y transportistas, una vez más, con plata extraída de las reservas imperiales. La paradoja era cruel. La conquista traía oro, pero el mantenimiento de lo conquistado drenaba la plata. Una vez que el imperio dejó de expandirse agresivamente, una vez que las fronteras se estabilizaron y el flujo de tesoros de nuevas provincias se secó, la caja empezó a sonar vacía. La plata que entraba apenas cubría la que salía. Y esa presión, ese vacío en el tesoro, llevó a la primera traición. La decisión que rompió el contrato sagrado entre el Estado y el ciudadano. Llegó de la mano de Nerón. La historia nos lo presenta como un déspota caprichoso, y lo fue.
pero también fue un hombre bajo una presión fiscal insoportable. En el año 64 d.C., Nerón necesitaba dinero. Mucho dinero. Podría haber subido los impuestos, pero eso era políticamente peligroso, impopular y lento. Podría haber reducido el ejército, lo cual era suicida, o podía hacer algo que nadie notaría de inmediato, algo que le permitiría pagar las mismas deudas con menos plata real. Nerón se convirtió en el primer gran devaser. Ordenó a las casas de moneda que hicieran algo que, hasta ese momento, habría sido impensable: fundir los denarios puros y volver a acuñarlos, pero esta vez reduciendo el contenido de plata del 98% a cerca del 90%. La técnica era brillante en su cinismo. Si tomas 100 monedas de plata pura, las fundes, agregas 10 partes de cobre u otro metal base, obtienes 110 monedas. El valor nominal sigue siendo el mismo. 10 denarios siguen siendo 10 denarios. Pero el Estado acaba de crear un 10% de dinero nuevo de la nada, sin haber generado riqueza real. Es un impuesto silencioso y mortal. Al principio, funcionó perfectamente. El tesoro sintió un alivio inmediato. Nerón pudo pagar al ejército, financiar sus delirios arquitectónicos y mantener contenta a la plebe sin molestar a los senadores con impuestos directos. Parecía el truco financiero definitivo, una solución mágica a la escasez de recursos. Pero el mercado no es tonto, y la plata no miente. Los comerciantes y los banqueros, los que realmente movían la economía, tenían ojos entrenados. Podían sentir que la nueva moneda era ligeramente más ligera, que el tono de blanco puro se había mezclado con un matiz rojizo, delatado por el cobre. La reacción fue inmediata entre los que sabían. Si tenías un denario antiguo, el de Augusto, el de plata pura, lo atesorabas, lo retirabas de la circulación. Si tenías que pagar una deuda, usabas el denario nuevo, el devaluado. Este fenómeno se llama la ley de Gresham. La moneda mala siempre expulsa a la moneda buena de la circulación. La confianza, ese pilar invisible que sostenía el imperio, recibió su primer golpe. Los ciudadanos empezaron a entender, quizás de forma instintiva, que la palabra del emperador sobre el valor de la moneda no era tan sólida como el metal que contenía. Nerón murió, pero el precedente quedó establecido. La devaluación era la forma más fácil y rápida de salir de la deuda. Y cada emperador posterior, enfrentado a una crisis aún mayor, se vería tentado a usar la misma herramienta, solo que con mucha más violencia. La devaluación de Nerón fue solo la fisura inicial en el muro. El verdadero desastre se desencadenó cuando los emperadores que le siguieron ya no se conformaron con un 10%. Las guerras internas y las crisis fronterizas del siglo II y III exigieron que la devaluación se acelerara hasta convertirse en una espiral viciosa fuera de control. El imperio se estaba preparando para una de las crisis hiperinflacionarias más largas y devastadoras de la historia. Y lo que nadie te cuenta es cómo esa simple decisión de añadir un poco más de cobre en la seca transformó la vida cotidiana del ciudadano romano, llevándolos de la opulencia a la desesperación del trueque. La decadencia fue brutal y rápida, y fue impulsada por un círculo vicioso que muy pocos pudieron detener. Pero eso aún no es la parte más oscura. El verdadero quiebre de la confianza llegó cuando el imperio se dio cuenta de que si la moneda no valía nada, el Estado tenía que obligar a la gente a usarla, desatando una tiranía económica que paralizó todo el comercio. Veremos cómo esa espiral se aceleró, cómo la plata desapareció casi por completo y cómo el ciudadano común fue el que pagó el costo más perturbador. La devaluación de Nerón no fue un experimento, fue una herida que nunca sanó. Al principio, el imperio lo sintió como una leve fiebre. Pero a medida que el tiempo avanzaba y las crisis se multiplicaban, esa fiebre se convirtió en septicemia, consumiendo la plata y luego la confianza, hasta la médula. Lo que vino después ya no fue dilución estratégica, fue pánico. El Imperio Romano era, antes que nada, una máquina militar insaciable. Su presupuesto no se destinaba a universidades o a grandes proyectos de infraestructura, se destinaba casi por completo a dos cosas: la anona,
el subsidio de grano para mantener tranquila a la plebe urbana y, sobre todo, pagar a las legiones. El ejército era la arteria principal del Estado y el único garante de que el emperador siguiera respirando. Mantener la nómina de miles de soldados dispersos por las fronteras, desde Britania hasta Mesopotamia, era un costo monumental. Y lo más importante, era un costo que no podía pagarse con promesas. Los legionarios no eran idiotas. Ellos sabían que un denario nuevo, brillante y recién acuñado, no valía lo mismo que la plata sólida que les habían prometido al alistarse. Ellos estaban en la frontera, enfrentando la muerte, y no iban a aceptar metal sucio. Exigían pureza, y si el emperador no pagaba, la consecuencia no era una huelga. Era una revuelta, la proclamación de un nuevo emperador por las tropas, y el caos total. Este fue el dilema más cruel que enfrentó el imperio durante casi 2 siglos. La necesidad constante de financiar guerras y comprar lealtad versus la escasez física de metal precioso. La solución que idearon los emperadores, de Vespasiano a Marco Aurelio, fue siempre la misma, pero aplicada con una brutalidad creciente. Cada nuevo emperador, al subir al trono, se encontraba con un tesoro casi vacío y una lista interminable de gastos de emergencia. La única forma de obtener más dinero rápidamente, sin tener que esperar años a que una mina produjera más plata, era tomar las monedas que ya existían, fundirlas, mezclarlas con cantidades cada vez mayores de cobre barato y acuñar más piezas. Así, donde antes se tenía un denario, ahora se tenían 2, o 3, o 10. El valor nominal seguía siendo el mismo, era un denario, pero el contenido real de riqueza había sido vaporizado. Era una traición silenciosa al contrato social. Imagina este proceso. En el año 64 d.C., Nerón había hecho su primer recorte, dejando el denario con un respetable 90% de plata. Luego vino Trajano, el emperador conquistador, que necesitaba financiar campañas expansivas, y bajó el porcentaje a un 85%. Después, Adriano y Antonino Pío, que mantuvieron la estabilidad, pero el metal seguía escaseando. El punto de inflexión, la verdadera caída al abismo, se dio con el que irónicamente consideramos el emperador filósofo, Marco Aurelio. A Marco Aurelio le tocó lidiar con las guerras marcomanas y una de las peores pestes que asolaron el imperio. Los gastos de la guerra eran estratosféricos. La peste diezmó la fuerza laboral y, por tanto, la capacidad del imperio para recaudar impuestos reales. El emperador, que se sentaba a meditar sobre la virtud y la moralidad, se vio obligado a tomar la decisión más pragmática y destructiva. Fundió y devaluó la moneda hasta dejarla con solo un 50% de plata. Por primera vez, el denario romano era mitad plata, mitad metal base. La mitad de su valor real desapareció de la noche a la mañana. Este fue el momento en que la inflación dejó de ser un problema administrativo y se convirtió en una enfermedad social galopante. Si tienes la mitad de plata en tu moneda, pero ésta mantiene el mismo valor nominal, los precios de los bienes que la gente está vendiendo, los agricultores, los artesanos, tienen que subir. ¿Por qué? Porque si un agricultor te vende su grano por un denario al 50% de plata, y ese grano solía costar un denario al 90% de plata, el agricultor acaba de perder casi la mitad de su riqueza real en esa transacción. Él no está dispuesto a aceptar esa pérdida. Así que, simplemente, sube el precio del grano a 2 denarios para compensar la devaluación. Y ahí tienes el círculo vicioso. Los precios suben, inflación. El ejército exige un aumento de sueldo porque ya no puede comprar pan con su paga antigua. El emperador necesita más dinero para pagar al ejército. El emperador funde las monedas y las devalúa aún más. Los precios vuelven a subir. Esta espiral aceleró con una furia aterradora durante el llamado período de anarquía militar, o la crisis del siglo III. Entre el año 235 y el 284 d.C., Roma tuvo alrededor de 26 emperadores, la mayoría de los cuales murieron a manos de sus propias tropas. Cada nuevo usurpador necesitaba desesperadamente
comprar la lealtad de sus legiones recién adquiridas, y la única forma rápida era mediante el donativum, un gran regalo monetario y un aumento salarial. Para financiar estos sobornos masivos, los emperadores se lanzaron a una carrera de devaluación suicida. Mira la evidencia, la prueba física del colapso. El denario de la época de Augusto tenía un brillo plateado inconfundible, pesado y seguro. Si miramos las monedas de Galieno, que reinó a mediados del siglo III, el cambio es perturbador. El denario ya no era plateado, era marrón oscuro, casi negro. De la plata que antes era el 98%, solo quedaba una miseria, a menudo menos del 5%. Para mantener la ilusión, los acuñadores romanos tenían que recurrir a un truco desesperado. Tomaban el cobre sucio, fundido con apenas unos rastros de plata, y luego lo sumergían en una solución ácida. Este proceso, conocido como superficie plateada o fourré, hacía que una capa extremadamente delgada de plata emergiera a la superficie. Así, cuando la moneda salía de la seca, parecía plateada. Parecía un denario real, pero bastaba con que la moneda circulara unas pocas semanas, que pasara de mano en mano, para que esa capa superficial se desgastara y el cobre sucio y traicionero quedara expuesto. En las provincias, estas monedas se ganaron apodos despectivos, algo que se podría traducir como monedas de bragueta o monedas de broma, porque nadie las tomaba en serio. La gente, por supuesto, reaccionó de la única forma lógica. ¿Para qué vender tu cosecha por 20 monedas de broma que mañana valdrán 15? La respuesta fue simple: se volvió al trueque. Los agricultores escondían su grano. Los artesanos se negaban a vender sus herramientas por la moneda oficial del imperio. La economía, que había sido la más sofisticada del mundo antiguo, se paralizó. Esta crisis no solo colapsó el comercio, también desmanteló el sistema de impuestos y, por ende, la capacidad de Roma para gobernarse. Los recaudadores de impuestos se veían obligados a aceptar esa moneda de cobre sin valor, pero el Estado, para pagar a los proveedores y, crucialmente, para pagar al ejército, exigía pagos en especie, grano, aceite, ropa o en la vieja plata pura. El desequilibrio era insostenible. El imperio no colapsó por una invasión masiva o una hecatombe, sino por una crisis de liquidez y, fundamentalmente, por la pérdida total de fe en la palabra del emperador. La devaluación había destruido la clase comerciante, había paralizado las ciudades y había empujado a la población a una economía agraria autosuficiente, donde la tierra era el único activo real y seguro. Pero el imperio no se iba a rendir tan fácilmente. Cuando el caos económico alcanzó su punto álgido a finales del siglo III, un emperador duro y metódico llamado Diocleciano tomó el poder. Diocleciano vio que la devaluación había sido un error terrible. Pero su solución para detener la hiperinflación fue aún más radical, brutal y catastrófica que la enfermedad misma. Lo que nadie te cuenta sobre el intento de Diocleciano de restaurar la economía es que para forzar a la gente a aceptar su moneda y sus precios, el imperio se transformó en una tiranía regulatoria que impuso la pena de muerte por el simple hecho de intentar sobrevivir al mercado. La inflación de precios se convertiría en inflación de escasez. Y ese fue el clímax perturbador de la decadencia. La crisis de la moneda espiraló al imperio en un abismo de pobreza y desconfianza. El colapso del valor forzó a la gente a un trueque primitivo, pero si el Estado no cobra impuestos en moneda, ¿cómo paga al ejército? Roma occidental estaba al borde del desmembramiento total. Es en este preciso instante de caos que Diocleciano toma el mando. Diocleciano no era un economista ni un filósofo. Era un soldado brutal, un hombre de hierro que creía que la disciplina y la fuerza podían doblegar cualquier ley, incluso las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Él entendió que la inflación estaba destruyendo el imperio, pero en lugar de restaurar la confianza, restaurando la plata en las monedas, una medida que habría exigido recursos que ya no poseían, decidió imponer el orden por decreto. Su lógica era simple y militar.
Si los precios suben porque la gente exige más, obliguemos a que los precios se queden quietos. En el año 301 d.C., Diocleciano promulgó el infame Edicto de Precios Máximos, Edictum de Pretis Rerum Venalium. Este no fue un simple control de precios, fue un inventario minucioso de toda la vida económica del imperio, grabado en piedra y distribuido por todas las provincias. La lista era épica, casi cómica en su ambición. Fijaba el precio máximo, en denarios oficiales, de más de 1000 artículos. Imagínate el nivel de detalle. El edicto te decía cuánto debía costar un bushel de trigo o un barril de aceite, una capa de lana de primera calidad, y hasta el precio máximo que un abogado o un profesor de gramática podían cobrar por sus servicios. Incluso fijaba el salario máximo de un mulero. Diocleciano, en un intento desesperado por devolver la estabilidad, intentó congelar toda la economía con una sola ley. Pero había un detalle que convertía esta ley en una pesadilla regulatoria totalitaria. La pena por violar el edicto era la muerte. Si un comerciante era sorprendido vendiendo su trigo por un solo denario por encima del precio fijado por el emperador, podía ser ejecutado. La lógica del Estado era clara. El acaparamiento o la especulación eran traición, porque debilitaban la capacidad del imperio para alimentarse y sostenerse. Lo que Diocleciano no previó, porque ningún dictador puede preverlo, es que forzar un precio que está por debajo del costo real de producción no detiene la inflación. Detiene la oferta. Los comerciantes y agricultores se enfrentaron a un dilema mortal. Podían vender sus bienes al precio máximo fijado y asumir una pérdida garantizada, o podían simplemente no vender nada. La gente eligió la opción más segura: esconder. Los mercados urbanos, que antes vibraban con el comercio, se vaciaron. El panadero ya no horneaba si el precio máximo no cubría el coste de la leña y el trabajo. Los agricultores, en lugar de llevar sus cosechas a la ciudad para cambiarlas por una moneda que no valía nada y arriesgarse a la pena capital, preferían enterrar el grano o consumirlo localmente. La inflación de precios se había detenido temporalmente en los mercados oficiales, pero fue reemplazada por una inflación de escasez absoluta. Los bienes simplemente desaparecieron del sistema legal. Esto generó un auge masivo y clandestino del mercado negro, donde los precios reales se dispararon incluso más allá de lo que habían estado antes del edicto, pero ahora solo unos pocos, los más ricos o los que tenían conexiones militares, podían acceder a los suministros. El Estado, con todo su poder y sus amenazas de muerte, no pudo competir contra la simple, terca, voluntad humana de sobrevivir. El Edicto de Precios Máximos se convirtió en el documento económico más desastroso de la historia de Roma. La ley, destinada a estabilizar la vida, paralizó el comercio interregional y convirtió a los ciudadanos honestos en criminales potenciales. Los informantes, los delatores, florecieron, creando un clima de terror y desconfianza social, donde la supervivencia de tu vecino podía depender de tu obediencia al precio de la carne. Diocleciano tuvo que enfrentar la verdad incómoda. Su ley era inaplicable en la práctica. Pocos años después de su promulgación, el propio imperio se vio obligado a ignorar el edicto, porque el comercio se había detenido por completo. Pero la crisis económica requería más que soluciones monetarias fallidas. Para que el Estado siguiera existiendo, necesitaba desesperadamente garantizar dos cosas: la producción de alimentos y la recaudación de impuestos, que ahora se cobraban en especie. Aquí es donde el soldado Diocleciano impuso su segunda y más duradera reforma: la congelación social. Si el imperio no podía confiar en que el mercado proporcionaría los bienes necesarios, el Estado forzaría a la gente a producirlos. Si eras hijo de un panadero, serías panadero. Si tu familia trabajaba una tierra, tú y tus descendientes estarían obligados a permanecer en esa tierra. Este decreto de obligatoriedad profesional y social no solo ató a los trabajadores a sus oficios, sino que también convirtió a los arrendatarios libres, conocidos como coloni, en siervos ligados a la tierra, el germen exacto de lo que se conocería siglos después como feudalismo. La movilidad social y económica, un pilar de la grandeza romana, fue eliminada.
La libertad personal fue sacrificada en el altar de la estabilidad fiscal. El resultado de esta doble catástrofe, la hiperinflación por la devaluación y la tiranía regulatoria de Diocleciano, fue la destrucción sistemática del tejido urbano romano. Las ciudades, sin comercio, sin mercados y con sus habitantes atados a oficios sin futuro, se vaciaron. La clase media fue aniquilada. La riqueza se concentró en los grandes terratenientes, latifundia, que tenían la capacidad de ser autosuficientes. Ellos producían su propio grano, tenían sus propios artesanos, sus siervos y, a menudo, sus propios ejércitos privados. Mientras la moneda oficial se pudría, la tierra se convirtió en el único activo seguro y negociable. La gente ya no miraba a Roma en busca de seguridad, sino a las grandes villas fortificadas. El imperio occidental, antes de caer por los bárbaros, ya se había desmantelado internamente. La economía monetaria sofisticada había sido reemplazada por una red de feudos agrarios basados en el trueque y el servicio obligatorio. La lección es clara, íntima y perturbadora. La devaluación silenciosa no solo destruye el dinero, sino también la libertad. Cuando el Estado pierde la confianza de la gente, intenta imponer esa confianza a la fuerza. Y cuando la fuerza falla en el mercado, la respuesta es siempre la misma: convertir a los ciudadanos en peones obligatorios. Pero la historia de Roma todavía no termina. El imperio, habiendo aprendido la lección de Diocleciano, intentaría un último y desesperado reinicio monetario. Un reinicio tan radical que creó dos mundos completamente diferentes. El Occidente, que se derrumbó en el trueque, y el Oriente, que sobreviviría por otros 1000 años. Y eso, amigo mío, es la prueba final de que el dinero honesto es más poderoso que cualquier legión. Pero eso aún no es la parte más sorprendente. La historia de la decadencia económica romana es también la historia de un intento desesperado por el reset. Un borrón y cuenta nueva monetario que dividiría el mundo conocido en dos mitades con destinos totalmente opuestos. Tras el fracaso catastrófico del control de precios de Diocleciano y la desintegración total del denario, el imperio entendió, por fin, que el problema no era cuánto dinero había, sino qué tan confiable era. La fe en el Estado había muerto. Para resucitarla, no bastaba con promesas. Hacía falta algo inmutable, algo que la mano del emperador no pudiera diluir. Aquí entra Constantino, quien tras un siglo de caos decide que la única forma de restaurar la confianza y financiar un Estado funcional es anclar el nuevo dinero en un metal que no se podía falsificar fácilmente: el oro. ¿Quién se benefició? Los grandes comerciantes que tenían acceso a las minas de oro y las rutas comerciales. La élite terrateniente, los dueños de los latifundia, que ya habían acaparado la riqueza en forma de tierra y grano. El solidus se convirtió en una moneda de reserva y de gran comercio, excelente para pagar a las legiones y comprar seda de Oriente, pero inútil para el panadero y el zapatero de la calle, que siguieron en la economía de trueque y las monedas de bronce despreciadas. El Occidente, ya devastado por la inflación, la despoblación urbana y la tiranía regulatoria, no pudo recuperarse. La masa monetaria de oro era insuficiente para una economía tan vasta y fragmentada. El solidus se quedó en las manos de unos pocos, fluyendo hacia los gastos militares y los lujos. El Occidente estaba demasiado quebrado, demasiado descentralizado para aprovechar el nuevo ancla de oro. Pero en el Oriente, la historia fue completamente diferente. Constantinopla, la nueva capital, estaba estratégicamente ubicada en las rutas de comercio más ricas del mundo. El Imperio Oriental no solo tenía más población, sino que su burocracia era más eficiente y, crucialmente, sus reservas de oro eran más abundantes. El solidus no solo circuló, sino que prosperó. Se convirtió en el dólar de la Edad Media. Mientras que en Roma y las provincias occidentales, la gente usaba el trueque para pagar el alquiler, y los soldados mercenarios exigían pagos en oro que el tesoro occidental ya no podía suministrar, lo que llevaba a traiciones y colapsos militares. En Bizancio,
El solidus era la encarnación de la estabilidad estatal. El Imperio Romano de Occidente no cayó en el año 476 d.C. por un ataque bárbaro repentino. Cayó porque llevaba 100 años siendo económicamente inviable. La hiperinflación había destruido la base impositiva que financiaba al ejército. Había pulverizado a la clase media que garantizaba la estabilidad social. Había forzado a la gente a abandonar la ciudad y buscar refugio en la servidumbre de los terratenientes. Los bárbaros que cruzaron el Rin y el Danubio no conquistaron un imperio fuerte. Simplemente ocuparon el vacío de poder y riqueza que la propia Roma había creado a través de su veneno fiscal. La última y más perturbadora lección de Roma es sobre la naturaleza de la confianza. Cuando los emperadores decidieron diluir la plata, no estaban solo haciendo ingeniería financiera, estaban traicionando el contrato más fundamental entre el gobernante y el gobernado. El dinero es, en esencia, una promesa. Una promesa de que el trabajo que hiciste hoy conservará su valor mañana. El costo de la devaluación romana fue la civilización misma. Destruyó el comercio a larga distancia, que era el motor de la Ilustración antigua. Destruyó la especialización de oficios. Sin un medio de intercambio confiable, las grandes obras de ingeniería, los acueductos, los caminos, todo lo que requería coordinación y financiación a largo plazo, se detuvo. El conocimiento se contrajo y el imperio se deslizó en la oscuridad. Piensen en esto. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde el dinero no tiene ancla de plata ni de oro. Nuestra moneda es puramente fiat, respaldada únicamente por la confianza en el gobierno que la emite. Es la versión moderna y exponencialmente más compleja del denario romano. Nuestros bancos centrales, a través de programas como el quantitative easing o simplemente al expandir la deuda pública, están imprimiendo liquidez a niveles que habrían hecho palidecer a Nerón. No están agregando cobre a la plata, pero están diluyendo el valor de la confianza a través de la expansión constante de la oferta monetaria. Los romanos no podían imprimir oro, pero imprimieron promesas vacías. La diferencia crucial es que, cuando Roma se autodestruyó, el resto del mundo no tenía una economía conectada. Hoy, si el valor de nuestra moneda global, nuestra propia versión del denario, colapsa, el efecto no será regional, será total. La historia de Roma, íntima y sangrienta, no es una advertencia sobre la metalurgia, sino sobre la política. Es el registro de lo que sucede cuando los líderes eligen la conveniencia de corto plazo sobre la honestidad estructural. Cuando esa confianza se agota, el mercado siempre encuentra una manera de rechazar la mentira, ya sea volviendo al trueque, huyendo al oro o buscando refugio en activos escasos. Y cuando el Estado intenta detener esa huida desesperada con edictos y penas de muerte, ya no está gobernando. Está tiranizando a sus propios ciudadanos en un intento fútil por sostener una ilusión financiera muerta. El colapso de Roma nos enseña que la moneda honesta no es solo un indicador de salud económica. Es la columna vertebral de la libertad civilizada. Cuando esa columna se rompe, las legiones, los senadores y los grandes emperadores ya no importan. Lo único que queda es la oscuridad del trueque, la escasez y la servidumbre. Ahora dime, ¿cuánto crees que vale realmente el papel que tienes en el bolsillo? La respuesta no está en el banco, está en la historia. Y la historia es implacable. Si esta historia sobre cómo la codicia imperial destruyó el activo más valioso de la civilización te ha hecho mirar tu billetera de otra manera, suscríbete y déjame tu opinión. ¿Estamos repitiendo los errores de Diocleciano con nuestros intentos de controlar los precios o el valor del dinero? El debate está abierto, pero recuerda, la inflación es un impuesto silencioso y nadie te lo cobra con la honestidad que se merece.